Tenemos a Milton Rojas, quien es representante del Colegio de Psicólogos y especialista en adicciones en Cedro. Milton, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Milton? Es importante tener el día de hoy tu compañía aquí para que nos puedas, ampliar un poco sobre todo lo que hemos estado hablando, sobre el consumo recreativo de la marihuana, sobre el consumo medicinal de esta misma, pero tú eres especialista en esto y sobre todo en el tema de adicciones. Cuéntanos un poco más, ¿qué tan delicado puede ser poder legalizar el uso recreativo de la marihuana? A ver, lo primero que sería bueno decir es que el tema de la legalización es un tema que se viene debatiendo hace bastante tiempo en nuestro medio y en el mundo igualmente. En el caso de Perú, escuchaba la última parte de la intervención de una de ustedes. En el caso de del consumo de la cannabis con fines médicos, el tema ha quedado más o menos resuelto, aunque todavía hay muchas cosas por ajustar, como ustedes lo decían. Nosotros como institución siempre nos hemos manifestado, y eso debe quedar muy claro, a favor del consumo con fines estrictamente médicos. Es más, hemos sido consultados técnicamente por el Congreso y hemos emitido una opinión favorable, porque ya hay evidencia, no en todos los cuadros, eso sí es importante decir, En concreto hay unos 4 o 5 condiciones médicas donde sí hay suficiente evidencia que la marihuana no cura, pero ayuda. Por ejemplo, en el tema del aceite de marihuana, el FDA inclusive ya ha dado luz verde, ayuda en entre otras cosas, por ejemplo, para esta condición muy lamentable que son las epilepsias refractarias en niños, ¿no? Mitiga las convulsiones, lo cual es un avance espectacular, ¿no? Entonces, en el campo del consumo con fines médicos, insisto, de hecho nosotros estamos totalmente a favor. Otra cosa es la otra orilla, si cabe. La otra orilla es el consumo con fines lúdicos o con fines recreacionales. Ahí sí nosotros tenemos una posición muy clara, igual que el Colegio de Psicólogos. Nosotros no estamos a favor del consumo lúdico por muchas razones. Por ejemplo, por citar algo muy, muy importante, hay muchísimas cosas que podríamos hablar, pero yo sé que por temas de tiempo no podemos desagregar. Pero donde hay bastante evidencia científica es en el impacto del cerebro del adolescente en las funciones cognitivas. Eso está suficientemente documentado. La memoria, la atención, la capacidad de razonamiento lógico, entre otras funciones cognitivas, está documentado que la cannabis en un cerebro joven es el blanco de la marihuana en esos niveles y altera y eventualmente hasta puede dañar, entre otros niveles de impacto que tiene la cannabis, ¿no? Entonces, el consumo con fines lúdicos en una sociedad como la nuestra, con las características propias de nuestra nación, hay que tener mucho cuidado. Probablemente en otras naciones, ¿no?, donde la situación es totalmente distinta, no solamente han experimentado, sino también han instaurado ya el consumo con fines recreacionales, pero no nos podemos comparar, eso es importante, ni siquiera con países cercanos como Uruguay. Uruguay hace San Juan de Lurigancho y Callao, tiene 3 millones de habitantes y toda su población más o menos es homogénea. Entonces, creo que es importante el debate, es verdad, pero sí, ahora más que nunca hay que hablar con evidencias científicas, y este es un tema no es solamente para un análisis económico, sino también es un tema de salud pública, ¿no? Por ejemplo, se dice de que pues son pocos los que desarrollan psicosis, lo cual es verdad, pero sin embargo, desde el punto de vista de salud pública, un solo caso es extremadamente significativo, un solo caso, ¿ya? Entonces, creo que es importante darle también una lectura desde un punto de vista de salud pública, porque lo es, pero también es importante seguir generando evidencias para fortalecer los programas de prevención, dado que las edades de iniciación, tanto en el alcohol, en la marihuana, en la nicotina, en el mundo se han reducido de una manera importante. Y ahora, con este nuevo escenario de la pandemia, donde hay mucho estrés, mucha ansiedad, mucha depresión, muchos jóvenes y también adultos encuentran en el alcohol, en la marihuana o en el tabaco, muletillas o mecanismos de afronte artificial a este tipo de estados emocionales negativos, ¿no? De tal modo que personas que son decisores políticos, económicos, debieran ser muy cautos en opinar, porque esto puede repercutir negativamente en chicos que normalmente, pues el adolescente, y se sabe, ¿no?, que se siente invulnerable, que a mí no me va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, escuchar
a personas, pues en esos términos puede generar indudablemente interés y una actitud de apertura y seguir reforzando la percepción de bajo riesgo, tanto del alcohol, de la nicotina o también de la marihuana, ¿no? Ujú. A ver, Milton, tú que eres especialista en esto justamente y sobre el tema de las adicciones, yo tengo un dato que he sacado de la CNN que lo publicaron hace algunos años, en donde aseguran que solo el Ujú. 68% de los consumidores de tabaco, perdón, la marihuana no es tan dañina como otras sustancias legales como es el alcohol y el tabaco, ¿no? Por ejemplo, el tabaco, el 68% son consumidores y el 23% son quienes beben alcohol y eventualmente desarrollan una dependencia a comparación con solo el 9% quienes fuman marihuana. ¿Esto es cierto? Es decir, ¿puede generar menos dependencia que otras drogas que sí están legalizadas aquí en nuestro país? A ver, tu dato es muy interesante y se ajusta, en mi opinión, a lo que es. Vamos por partes. Mire, más o menos entre el 9, 10, algunos dicen 11% de los que se exponen constantemente a la marihuana van a desarrollar dependencia psicológica principalmente, aunque no se descarta la dependencia física. Pero un porcentaje mayor, probablemente entre un 15, 19% de los que se exponen constantemente pues a la nicotina o al mismo alcohol van a desarrollar también dependencia. Con esto quiero decir que es verdad que la mayoría de los que se exponen a la marihuana no van a generar dependencia, pero ese 8 o 10% de hecho es significativo desde un punto de vista de salud pública, Claro. ¿no? Ahora, ¿quiénes se vuelven adictos a la marihuana? Es dificilísimo decir quién. Sin embargo, la ciencia nos ha ayudado, tanto en el alcohol como el tabaco y la marihuana, nos dicen de que, por ejemplo, no es el único factor, pero hay que decirlo, a propósito de este concepto que ustedes también ya lo están manejando muy bien, el tema de la comorbilidad, ¿no? Así como hablamos de la COVID, por ejemplo, quienes son los más vulnerables, los obesos, los diabéticos, ¿correcto? En el caso de las drogas, también las comorbilidades de salud mental son extremadamente importantes. Por ejemplo, un niño que no ha sido diagnosticado o no ha sido tratado adecuadamente por trastorno por déficit de atención, por citar una condición, si este chico no es tratado adecuadamente, va a llegar a los 15 o 14 años y tiene un riesgo muy alto de engancharse ya sea en el alcohol, en la marihuana o en otro tipo de sustancia. Entonces las comorbilidades es importante decir. Por ejemplo, se aludía a que la potencia de la marihuana, lo cual es cierto, la potencia de la marihuana que se está fumando hoy en el mundo es alta, podría ser un factor de riesgo, por ejemplo, para problemas cognitivos o para la misma psicosis, es probable, pero no solamente es la potencia. Hay que hablar de la personalidad, hay que hablar de la familia, hay que hablar del contexto, hay que hablar de las comorbilidades, etcétera. Entonces, creo que esas cosas es importante digamos, informar a los que nos escuchan, ¿no? Porque falta, creo yo, en algunos sectores información y más bien creo que hay una cierta tendencia, así como el alcohol, a una cierta normalidad en su consumo en grandes sectores de jóvenes, lo cual es riesgoso en un país donde el sistema de salud prácticamente está al colapso, es un sistema muy precario, ¿no? Y muchos piensan inclusive en legalizarla. Ya tenemos suficientemente 1,5 millones de alcohólicos y más o menos unos 16,000 peruanos fallecen víctimas de enfermedades al tabaquismo al año, y si sumamos a esto la marihuana, bueno, hay que razonar, ¿no? ¿Qué Claro. pasaría, no? Eso también, ¿no? Milton, importante mencionar lo que estás diciendo en torno al uso, por ejemplo, de otras drogas que sí sean legalizadas, como es el alcohol, como es el tabaco, porque de hecho algunos de nosotros nos hemos cruzado con varias personas que cada media hora tienen que estar fumando un cigarro, ¿no? Porque se sienten ansiosos, porque les sudan las manos, es decir, ya han generado una dependencia a esta droga. Cuando hablamos de la legalización de la marihuana es, digamos, su posición, la posición justamente de Pedro, es evitar que más personas ingresen en esa circunstancia a raíz de la marihuana. A ver si te he entendido. Es verdad, por un lado, y me alegra que tú lo destaques, el tabaco es una de las drogas, si no la más droga, la droga que genera la mayor cantidad de excesos, la más deteriorante, la más adictiva, comparable con la heroína, y eso es importante decirlo. La nicotina genera dependencia psicológica y física. Ya había advertido que más o menos unos 16,000 peruanos fallecen al año, víctimas de una serie de enfermedades asociadas a la nicotina. En el caso de la marihuana, de hecho, no podemos compararla. Sin embargo, no podemos decir, porque ya hay evidencia acumulada, y eso es importante decir,
de que la marihuana no es una sustancia de bajísimo riesgo, pero tampoco no estoy comparándola con la pasta básica ni con heroína. Ya había advertido inclusive que la mayoría de los que se exponen a la marihuana, al consumo, no se vuelven adictos, pero sí hay un porcentaje que sí. Y desde un punto de vista de salud pública, ese 10%, tal vez para los economistas no, pues, pero para nosotros que trabajamos en salud mental hace años, es muy significativo ese 10%. Representan en el Perú alrededor de unos 100.000 peruanos que tienen problemas de dependencia a la cannabis. Personas que tienen serios problemas de salud mental y eso ha repercutido en su entorno, desempleo, violencia, etcétera, etcétera, porque la violencia no solamente es con el tema del alcohol, ojo, está asociado también con otro tipo de sustancias. Entonces, no hay que minimizar el impacto de la marihuana en la población juvenil y tampoco en la población adulta. Está bien escuchar a los economistas, es una arista del tema, pero no todo es economía, esto es un tema de salud pública. Y para cerrar, Milton, entonces, ¿qué sería un consejo para todos los adolescentes que nos escuchan o que tienen, en todo caso, esta curiosidad de decir, y si lo pruebo, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a sentir? Porque siempre preguntan eso, justamente en los colegios se habla mucho también los docentes a los alumnos, pero ¿qué mensaje podría darles tú a las personas que nos escuchan? Y a los padres también. Sí, por un lado, para los jóvenes, nosotros entendemos el periodo de la adolescencia, que es un periodo duro, es una turbulencia, los chicos se sienten invulnerables, pero es importante seguir dándoles, pero información con evidencia que afortunadamente la hay, la ciencia está generando. Hay que advertir a los chicos qué es lo que está pasando con la marihuana, cuál es el perfil de la marihuana, cuál es el impacto de la marihuana, sobre todo en las funciones cognitivas, que son las principales herramientas que tienen ellos para estudiar. Hoy, Cedro, otras entidades privadas, el caso de Bebida y otras entidades, se está trabajando de una manera intensa. La idea es retardar, eso es importante decir, retardar la edad de iniciación, porque es muy riesgoso que un chico de 13, 14 o 15 años tome alcohol, fume nicotina o fume marihuana. La idea es que cuanto más tarde una persona se inicie en el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias, estamos reduciendo el riesgo de abuso y de dependencia, porque ya el cerebro de un jovencito de 26, 24 años, de alguna forma es un cerebro más o menos maduro ya. En cambio, un chico de 14, 13, 14 o 15 años, estamos hablando de un cerebro totalmente inmaduro. Por eso es que desde el colegio, desde la familia, desde la sociedad civil organizada, desde los gobiernos regionales y los gobiernos locales, hay que hacer sinergia para retrasar esas edades de iniciación, ¿no? Muchas gracias, Milton. Yo creo que es fundamental lo que has dicho. Regresando de pausa, vamos a rescatar algunas ideas que has mencionado. Queremos mencionarlo nuevamente, compartirlo con todas las personas que van a llamar nuevamente al 251-9422. Vamos a esperar sus llamadas. Vamos a hacer una pausa comercial bastante chiquita y regresamos.